Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulasmien, Mari Mari Compuché, bienvenidos a todos y todas nuevamente. Estamos dando inicio al cuarto conversatorio de los 7 que vamos a tener en este contexto de Huiño y Tripanto que todavía estamos. En el día de hoy vamos a hablar de historia con un gran invitado. Vamos a hablar sobre la figura histórica del ñizón lonco Ambrosio Payalef. Estamos en el día cuarto, como les decía. Siendo las 7:02, vamos a comenzar esta transmisión. Le agradecemos a todos por su compañía, por estar ahí desde sus casas conectados a nuestra transmisión. Para iniciar este cuarto conversatorio, voy a dejar con ustedes al Peñi José Ancanjara, subdirector nacional de la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Peñi José, Mari Mari, bienvenido. Bueno, Mari Mari Compuché, bueno, este ciclo de conversatorio online que ha organizado Luis y Nadia ha sido, bueno, ha sido muy interesante y van a seguir siéndolo, obviamente, porque están abordando distintos temas referidos a la cultura mapuche, tanto desde el ámbito de las tradiciones, las costumbres, como hoy día nos vamos a meter en el tema de la historia mapuche del siglo XIX, ya de la última parte del siglo XIX, que es un periodo particularmente interesante y a la vez determinante para lo que fue la historia posterior, que alcanza hasta nuestros días. Y la figura que se va a tratar hoy día, que es la de Lonco Ambrosio Payalef, que gobernaba en lo que hoy más o menos es la comuna de Petrufquén. O sea, básicamente el pueblo de la ciudad de Petrufquén y los alrededores. Es una figura bien importante. Bueno, ahí Pedro se va a encargar de decir por qué. Así que nada más decir que bienvenidos todos a este Nutram y esperamos que surjan muchas preguntas a partir de esto. Así que bienvenidas y bienvenidos todos. Chaltomay, Peñi, José Ancán, y muchas gracias también por compartir con nosotros a esta hora, un día domingo, donde vamos a hablar, como usted bien lo decía, sobre historia, tan necesaria por lo demás, porque hemos constatado en la realidad, en el trabajo en terreno, de que mucha gente mapuche, en las comunidades, en los territorios, desconoce parte importante de nuestra historia, y particularmente aquella historia del siglo XIX, del siglo XVIII y del siglo XX. Hay más información de la historia mapuche desde el siglo XVI, XVII, en los tiempos de la colonia, mucho más que el periodo que vamos a abordar hoy día, por ejemplo. Así es que para avanzar con este programa, a continuación voy a presentarle al invitado de hoy, es el Peñi Pedro Marimán Quemenao, un connotado investigador de la historia mapuche y de Gualmapu precisamente. Contarles que Pedro Maripán Quemenao fue voluntario de las Naciones Unidas para la misión de paz en Guatemala entre los años 1997 y 2003. También tiene una destacada trayectoria en el movimiento social mapuche. Fue fundador del Centro de Estudio y Documentación Mapuche Ligüen, uno de los fundadores. También es ex director regional del Consejo de la Cultura y la Arte, hoy día Ministerio, y actualmente es consejero nacional indígena en el Consejo de Pueblos, en el Consejo Nacional del Ministerio de las Culturas y la Arte, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Así es que presento a mi Peñi Pedro Marimán. Peñi Pedro Marimari, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy día. Mari Mari Peñi Luis, Mari Mari Peñi José, Mari Mari Compuché, Che Pedro Marimán Piñén, Che Mulén Temuco Guarriameo. Bueno, primero, o antes que todo, agradecer la invitación.
para poder conversar un poco sobre lo que ya se dijo, la historia mapuche del siglo XIX, particularmente porque estamos en una época que ha producido varios estudios y nuevas interpretaciones de lo que ha sido ese periodo de la historia mapuche y de las relaciones, obviamente, que existieron entre los mapuches y el Estado de Chile desde su formación a principios de ese siglo. Entonces, ahora vamos a referirnos a un territorio en específico y a una figura que es Ambrosio Payales. Feliz Peña y Pedro. Entonces, para introducir esta conversación acerca de Ambrosio Payalef, cuando hablamos de Ambrosio Payalef, Pedro, ¿en qué periodo histórico de Wallmapu estamos hablando? ¿Y de qué lugar geográfico específicamente también? Bueno, hay una paradoja en la historia respecto a Ambrosio Payalef, porque ha habido generalmente una confusión respecto de dos personas que aparentemente han tenido el mismo nombre. Una que es el padre Felipe Payalef y la otra que es el hijo Ambrosio Payalef. A Felipe, el padre, se lo conoció también como Ambrosio, y ha sido común entre los historiadores tener esta confusión, pero el punto es que el Ambrosio que menciona un viajero alemán que recorrió buena parte del sur de Wallmapu en el año 1860, esa es la época que vamos a hablar, y que se llama Paul Treutler, conoció a Felipe Payalef, padre de Ambrosio, y lo llamó también Ambrosio. Entonces, de ahí viene la confusión. Pero es una época, estamos hablando de 1860, cuando Treutler hace su relato sobre el viaje a Pitrufken, y estamos hablando de una época que es convulsionada y una década que especialmente, o sea, empezando en 1849 hasta el 1860, fue una época de cambios muy abruptos, sobre todo en la relación que tenía Wallmapu con Chile, digamos. Voy a tratar de poner un mapa para que podamos más o menos situarnos. Vamos a poner bueno, no sé si lo están viendo este mapa ahora. Luis, Sí, lo visualizamos perfectamente. Excelente. Entonces, acá lo único que quiero mostrar, digamos, es una frontera. Estamos agrandando acá. Lo que vamos a situar es un punto que es Angol, que aparece en esta zona del territorio, ¿cierto? En Angol, junto a Angol, podemos ver Huequén, que eran dos grandes lofts hasta 1860, que eran conocidos por los chilenos fronterizos, especialmente como los angolinos. Constituían un loft, una red de parentescos, y tenían un territorio específico que era eso. La frontera obviamente pasaba por el río Biobío, no lo podemos visualizar acá muy bien, pero lo que interesa es que situamos acá arriba, no sé si podrán ver, pero está la ciudad de Los Ángeles,
que a esa altura, bueno, era el principal centro fronterizo con Wallmapu, en donde generalmente se acantonaban la mayor parte de las tropas chilenas, y que mantenía entonces la vigilancia sobre el río Biobío, que estoy desplazándome con el cursor sobre su trayecto, y que constituía hasta por lo menos 1850, indiscutiblemente, la frontera entre ambos países, entre Wallmapu, el país mapuche por una parte, Chile al norte del Biobío, con Los Ángeles como la primera ciudad yendo hacia el norte. ¿Por qué hasta 1850, digamos? En 1849 hay un incidente en las costas de Wallmapu. Voy a mostrarlo más o menos por dónde. Vendría a ser más o menos por acá, por esta zona donde marqué, donde queda actualmente Puaucho, en lo que es actualmente la comuna de Saavedra. Se hunde allí un bergantín de carga y pasajeros, que es el joven Daniel, llevando entre ellos en esa oportunidad un número indeterminado de pasajeros, pero la mayor parte de ellos de la ciudad de Valdivia. Ese barco naufraga por razones que ya en su época algunos marinos profesionales concluyeron que debido a los fuertes vientos, esto ocurrió a fines del mes de julio de 1849, en pleno invierno, con las tormentas que nosotros sabemos ocurren en Wallmapu en esas épocas, y probablemente con averías propias de este bergantín, más los vientos que corrieron en esos días, provocó su naufragio. Y según estos mismos marinos profesionales, digamos, además del testimonio de otros marinos estadounidenses que pasaron pocos días después por ahí, pudieron ver los restos del naufragio y cadáveres de mujeres y hombres flotando en el mar. Entonces la tripulación murió. No obstante ello, los hechos de ese naufragio del joven Daniel fueron atribuidos a las comunidades costeras de la zona de Puaucho, especialmente a uno de los loncos, al principal lonco de ahí, que era Melín, digamos. Puede que me equivoque en esto, ¿eh? Y entonces eso provoca una intervención de parte de Chile, quien acusa a los mapuches de haber en realidad asesinado a los náufragos, creyendo que habían náufragos, y entonces envían misiones desde Concepción hasta Puaucho, y a la vez desde Valdivia hasta Puaucho, para poder requerir los detalles de los hechos y poder apresar a quienes estarían siendo culpables de aquello. Se consolida entonces en 1849, 1850, una cierta ocupación y cierta dominancia de parte de los chilenos de estos territorios, por medio de, a su vez, la creación ya un poco anterior a los mismos hechos naufragios, en la actual provincia de Arauco, de lo que le llamaron los caciques gobernadores. Bueno, tenemos a principios del 50 un Wallmapu, en cierta manera, intervenido, entre comillas, en la zona que estoy marcando acá, digamos, la provincia de Arauco, especialmente desde Lebu hasta Tirúa actualmente, y la zona de Imperial, Rulo, como se llamaba Puerto Saavedra en aquel entonces, Rulo o Rul, que significa La Vega. Mientras que en el valle
el territorio se mantiene, ¿cómo se llama?, independiente, y con el dominio indiscutible del Nizol Lonco Mañilhueno, que entiendo en la última sesión de esto, Trump va a referirse a ello Paulo Marimán. Es una Así época, a es. principios de los 50, donde también muere, desde mi punto de vista, asesinado, en un magnicidio, que vamos a tener la oportunidad también de conocer en poco tiempo algo de eso. Lorenzo Colippi, que era el gran lonco Nache, que tenía también dominio hacia la zona de, ¿cómo se llama?, de Arauco. Déjenme situar por acá cerca de lo que es Traiguén, Purén, más o menos como a esta altura vivía Lorenzo Colippi, quien tenía un dominio hacia el norte hasta lo que era Angol, hacia el sur hasta lo que venía a ser la zona del Bajo Imperial, que se le llamaba en la época, incluso algunas partes de Cholchol, y hacia la costa. Pero Lorenzo muere a principios del 50, y el dominio queda en manos entonces de Mañilhueno, de prácticamente toda la zona de los valles centrales, la precordillera hoy día, y Mañilhueno es quien encabeza durante toda esa década de los 50 el movimiento de oposición a los intentos de entrada oficial, por lo menos, de los chilenos hacia Gualmapu. Los 50 conserva una época agitada, no produce grandes enfrentamientos militares, no obstante, lo cual sí hay un gran avance de población. Vamos a volver a la zona de Los Ángeles que vemos acá, Negrete que vemos aquí, Nacimiento, que está en este lugar, que eran fuertes y poblados incipientes en la frontera, en los cuales ya se había ubicado población campesina chilena, que empieza a ocupar sobre todo estos terrenos que estoy bordeando al sur del Biobío, entre el Biobío y lo que podría ser el río Renaico, que era una faja de tierra que se extendía hasta Mulchen, más o menos cubriendo todo esto que marco con el cursor. Es lo que algunos le han llamado la colonización espontánea, pero en el fondo es la entrada no oficial de población chilena, en calidad sobre todo de población que trabaja en la agricultura y en la ganadería, que trabaja tanto para chilenos que son pudientes, chilenos ganaderos de las localidades de San Carlos, de Los Ángeles y de los mismos estos lugares de Negrete y Nacimiento, incluso de Concepción, que empiezan a meter ganado hasta a esta zona, digamos. Pero también trabajan para loncos como empleados chilenos que también cuidan ganado o trabajan en agricultura. Entonces es una zona que se ve durante toda esa década, particularmente de los 50, aquí vemos Mininco, también ocupada por chilenos, digamos, sobre todo chilenos pobres, que son colonos que vienen desde la zona del Mar Norte, quizás muchos arrancando también del sistema de encomiendas de esa zona, digamos. Bueno, a fines de los 50, y con esto termino la introducción, ¿no? Es que la situación se hace insoportable. Recordemos que en 1850, yo no lo mencioné, pero es importante decirlo ahora, hubo una guerra civil chilena
encabezada desde Concepción por el general José de la Cruz, contra la presidencia que en ese entonces todavía había asumido Manuel Montt. Es una guerra donde los mapuches participan aliados al general Cruz en un movimiento que es básicamente político, digamos. Es una forma en que los mapuches pueden asegurar a través de alianzas con chilenos, en este caso del general Cruz y de la Fuerza Regionalista de Concepción, asegurar la frontera. Ellos lo que buscaban y que habían negociado con Cruz era que en caso de ganar esa guerra civil y hacerse la presidencia, todos los chilenos que habían ocupado al sur del Biobío se retornaran al norte del Biobío y los mapuches poder reclamar, o sea, recuperar esas tierras que en realidad habían sido objeto también de mucha truculencia judicial. Habían habido ventas entre mapuche a chileno, entre chilenos también en esta zona que habían sido inscritas mañosamente ya como propiedad no mapuche, digamos. Bueno, movimiento político que digo, los mapuches aliados a las fuerzas de Concepción, luchando contra Santiago, con la finalidad de que Concepción, después el general Cruz en particular, respetara la línea del Biobío como la frontera y pudiese expulsar a la población chilena que había ocupado el sur del río. Desafortunadamente para las pretensiones mapuche, se impone Santiago, el general Bulnes derrota a Cruz y se fortalecen entonces todas las alianzas relativamente, o sea, relativamente podemos decir con Santiago de parte de los puntos más fronterizos, Los Ángeles, Nacimiento, Negrete, donde llegan oficiales sumisos a Santiago a ocupar los puestos. Pasan 10 años, digamos, desde 1850 a 1859, y una nueva guerra civil entre los chilenos de Concepción, otros del norte, contra Santiago, en un nuevo movimiento militar que involucra también a la frontera del Biobío y involucra también a Gualmapu. Esta vez, quizás siempre con aliados chilenos, aliados liberales, las fuerzas mapuches encabezadas por Mañil Güenu y por lonco fronterizo como Calfucoy, por ejemplo, ya simplemente no esperan que se gane aquella guerra y que por los pactos políticos la población chilena entonces sea expulsada al otro lado del Biobío, sino que a partir de incidentes menores, algunas malocas, tanto chilenas a mapuches como de mapuches a chilenos, provoca un estallido fronterizo en el cual se decide, incluso de manera abrupta, y sin que necesariamente todos los loncos hubiesen estado de acuerdo, la expulsión de los chilenos. Se realiza en 1859 ataques a lo que estoy mostrando ahora, particularmente el Nacimiento, y Negrete, que es destruido, incendiado, borrado del mapa, y se destruyen todas las haciendas chilenas al sur del Biobío, y la población chilena entonces expulsada al norte del Biobío. Entonces tenemos a fines de 1859, 1860, 1861, incluso una situación de guerra en la frontera norte de Gualmapu, en la zona fronteriza al sur del Biobío, en territorio mapuche, que se extiende también hacia otros lugares más al interior. Entonces, si alejamos un poco el mapa, para que vayamos a Petrufquén, permítanme solamente mostrar
Bien, mientras el Peña Pedro acomoda el material que contiene la presentación que nos está conversando hoy día acerca de la figura de Ambrosio Paillalef, un lonco de la frontera sur de Gualmapo. Estamos hablando en términos históricos desde finales o la segunda mitad del siglo XIX. Si usted se está recién integrando a nuestra transmisión, recordarle que estamos hablando hoy día un tema histórico junto a Pedro Marimán Quimenao sobre la figura de Ambrosio Paillalef. Hoy día es nuestro cuarto conversatorio, nos quedan 3 más todavía, y anunciarles también de que mañana estaremos hablando sobre el Huiñoy Tripanto, particularmente con la también Margarita Caníbal. Peña Pedro, ahora sí podemos continuar. Esto que estamos viendo acá es un mapa levantado en 1863, pero en realidad fue una comisión hidrográfica de la Marina, comandada por el teniente Manuel Thompson, y que se internó con órdenes, por supuesto, de sus superiores, para levantar entonces un mapa de la zona de frontera. Particularmente interesaba a los chilenos explorar el río Biobío y sus afluentes. Y él levanta un mapa en el año 1862, que es lo que podemos ver acá, donde sitúa a Angol, que estaba recién levantándose. Él llega incluso cuando Saavedra, junto con las tropas chilenas, están levantando lo que va a ser el fuerte de Angol. Permiso, se me cayó. Entonces ya había cesado el movimiento armado en la frontera, pero los mapuches, sobre todo de la zona de Angol y los cercanos a la frontera, todos los loncos tuvieron que pagar altos costos, digamos, porque se introdujo una idea que no voy a explicar ahora, pero solamente la voy a lanzar como producto de aquella guerra y de la incursiones mapuche que borraron Negrete, que expulsaron a la población, que quemaron cementeras, que destruyeron construcciones en fincas que ya se habían levantado. Surgió la idea de que todo eso iba a tener un costo, digamos, que los mapuches iban a tener que pagar un resarcimiento en tierras. Esta es una idea que está mencionada en la historia, que sobre todo el historiador Leiva, en un libro que se llama El avance de Angol, 1862, expone, pero que él la atribuye como exclusivamente este resarcimiento aplicado a los mapuches, digamos. Pero revisando la prensa de la época, uno percibe de que, o sea, en realidad lo que hubo fue un movimiento político de los conservadores chilenos que habían ganado la guerra del 59 otra vez contra los regionalistas, de poder resarcirse de los daños que habían tenido de parte de lo que ellos llamaban los revolucionarios, y sacan, yo en realidad no estoy muy seguro de que hayan sacado, pero está en un discurso presidencial la intención de sacar una ley de resarcimiento que obligara entonces a los revolucionarios a pagar los males que habían hecho, digamos, las destrucciones, todo eso monetarizado y obligados a pagar. Yo no tengo datos como para decir de que efectivamente los revolucionarios de Concepción pagaron eso, pero a los mapuches sí se les pidió resarcir en tierras, y uno de los puntos que tuvieron que resarcir fue Angol, digamos. Angol fue un cierto acuerdo, entre comillas, de resarcir por medio de la entrega de tierras una situación que había provocado pérdidas para los chilenos que además estaban viviendo en Gualmapo. Es solo esa
dicho eso, era una época entonces de mucha tensión. Este mapa lo que tiene interesante es que sitúa también a los loncos de la época. Si ustedes aprecian, está aquí Angol, está las ruinas acá del primer Angol colonial, las ruinas de una misión, y Thompson figura con esta especie de tipi, o de tipí, como los pueblos indígenas de Norteamérica, los loncos que vivían. Juan Trimtre. Al otro lado del río Malleco, cerca de lo que eran las misiones de la misión, la antigua misión, las ruinas de la misión de Malven, aparecen acá. Estos puntitos que marca Thompson son los poblamientos mapuche, que generalmente son poblamientos no dispersos, sino que tienden a agruparse, ya vamos a ver cómo, y entonces va poniendo los nombres de los loncos. Calfucoy, que aparece situado acá al sur del río Renaico, Cayupán, Pailla, Nahuel Tripay, Melín, cerca del actual Los Sauces, y en fin. Antiñir, Raimán, y acá al fondo del mapa ya, sobre el estero Coyico, Mañil bueno, digamos, en lo que es actualmente el camino entre Victoria y Traiguén. Vamos a salir de acá y nos vamos ahora mismo para Pitrufken, y vamos a ver para eso una presentación. Bueno, espero que la estén viendo. Sí, Peña y Pedro, se ve perfecto el power. Ya, entonces... Y son loncos Ambrosio Bayalef, comercio y frontera sur de Gualmapu. Dijimos entonces que tenemos al norte de Gualmapu, la frontera con el Biobío, en la década de los 50, dos movimientos, dos conflagraciones, digamos, que fueron en realidad guerras civiles entre los chilenos, pero que involucraron alianza mapuche, la primera con fines políticos, la segunda que fue simplemente aprovechar la oportunidad como para expulsar a la reunión. Y tenemos una zona muy convulsionada en la frontera del norte, pero no era así en la frontera del sur. Creo que me salté una. Muestro este mapa de López de Vargas del año 1777, que fue publicado en Madrid en 1877, solo para llamar la atención a un hecho que estamos hablando de 1877, y vemos que están perfectamente identificados territorios mapuche, el caso de Forrowe o Boroa, por acá aparece Maquehue, bueno, acá aparece el Tolten, que corresponden a los territorios costinos, Puaucho, de que estábamos hablando, donde se hundió el Bergantín, Joven Daniel también aparece, el río Cactún o Cantén, que es el río actualmente Cautín, y bueno, otras comunidades, la de Marilef, cerca de San José de la Mariquina, Chelque, no sé, son comunidades, pero no, en este lugar donde está esta estrella, debería haber estado Pitrufquén, sin embargo no aparece mencionado. Aparece, sin embargo, acá R. Donguil, que significa reducción, Donguil, que es como le decían también los españoles al lof, situada en la desembocadura del río Donguil, con el Tolten, más o menos me parece son como 10 kilómetros
hacia el oeste de Pitrufquén, que fue también un lugar muy, muy poblado y aliado de Pitrufquén. Bueno, vemos en esa foto al ñizol lonco Ambrosio Payalev, hijo, para diferenciarlo de la confusión esta de Ambrosio Payalev padre, que en realidad se llama Felipe, su padre. Ambrosio, acá en una foto del año 1900, probablemente entre 1900 y 1905, es una foto que está recortada, pero él aparece ahí conversando amenamente con Carlos Sadler en la misión anglicana de Quete. En esta foto probablemente Payalev debe haber tenido como unos 60 años. Y él ayuda a Sadler en ese entonces a traducir la Biblia al castellano, digamos, y otros elementos de traducción. Conocemos el Cupán de Payalev porque él mismo lo relata en un Utram, en un libro de principios del siglo XX, en el que trabaja Tomás Guevara, Manuel Mankilev, y lo que Jorge Paya ha llamado un laboratorio etnográfico, una suma de otros gente mapuche, sobre todo jóvenes, y bueno, también gente de edad que presta sus testimonios en Utram respecto de las familias del siglo XIX en Gualmapu. Y uno de los que relata los orígenes familiares es el mismo Ambrosio, digamos. Bueno, Ambrosio señala descender entonces del lonco Payagún de Pucón, que vendría a ser su bisabuelo. Un hijo de este, su abuelo Ambrosio Puinulev, se estableció en las tierras de Pitrufquén. O sea, su abuelo, que también se llama Ambrosio, se estableció en las tierras de Pitrufquén. Y eso probablemente tiene que haber ocurrido a principios del siglo XIX, donde prosperó con el negocio del ganado y la agricultura. Al morir Ambrosio Puinulev, le sucede entonces su hijo Felipe Payalev, quien tuvo dos mujeres, Marcelina Lianán, de la familia conocida de Temuco, los Lianán, y María Melillán, también de la cercanía de Temuco, lo que era Tromén, y claro, con quien en este caso Felipe y María Melillán tuvieron como hijo a Ambrosio, a quien, repito, vemos aquí en la foto, digamos. La parentela de los Payalev se extendía desde Pitrufquén hasta Villarrica. También los Calfiquir de Molco eran parte de esa red fundada en el parentesco. Y en general toda la población y los loncos situados hacia el poniente del Toltén. Perdón. Y esto constituía, como lo han señalado algunos historiadores, una especie de alianza transversal, que tenía entonces un sentido distinto a la alianza territoriales norte-sur, que tenían los Nache, los Guanteche, los Lasquenche, por ejemplo. Esta era una alianza que se extendía de este a oeste. Bueno, Pitrufquén vino a convertirse, a pesar de ser un territorio, como veíamos en el mapa anterior, que no existía todavía en 1777, vino a convertirse hacia 1820, ya estaba convertido en un territorio que era centro vital de comunicaciones, de comercio. 1860. Recordemos, el Gualmapu al norte está convulsionado, y un alemán de origen
prusiano en realidad, Paul Treutler, que aparece en esa foto viejo, pero cuando hace un viaje por el sur de Wallmapu tenía 30 años, poco más de 30 años. Un prusiano que está muy interesado en poder trabajar en minerales en Chile, pero sobre todo poder enriquecerse rápidamente también con la explotación de minas de oro y plata. Él llega precisamente buscando dichas minas, pero persiguiendo sobre todo una especie de mito urbano de la época, que era de que en Villarrica, o Mayowe Lafken, en el antiguo asentamiento de Villarrica fundaron los españoles en el siglo XVI, habían tesoros escondidos por los españoles en la época, pero además el contorno de Villarrica era pródigo en vetas de oro y de plata sobre todo. Paul Treutler, este alemán, que era un aventurero y que escribe un libro realmente fabuloso, e intenta por lo menos en 3 oportunidades llegar hacia Villarrica para poder entonces llegar a acuerdo con la población local y poder explotar los lugares. En su segundo viaje, si no me equivoco, el primero lo hace por el lado del actual Tolten, llega hasta el actual Tolten, lo hace siguiendo una ruta intermedia y llega a Pitrufken en el año 1860. Y hace una descripción entonces de el Ambrosio Payalev que él conoció, que como hemos dicho, digamos, probablemente era el papá del Ambrosio que nosotros conocemos, y lo describe de la siguiente manera. Payalev era pequeño, muy obeso y de unos 60 años de edad. Vestía un uniforme militar conseguido en alguna incursión de saqueo, junto con el gorro engalonado, el sable con vaina de plata maciza, las botas altas y las pesadas espuelas también de plata maciza, que completaban su atuendo. Estaba montado en un hermoso potro negro, cubierto casi totalmente con adornos de plata. Cuando desmontó, me abrazó y besó 3 veces, como saludo, ceremonia que yo debí repetir mientras se disparaban todas las armas de fuego y el trompeta hacía sonar su instrumento. En esta foto de Payalev, que está acá a la derecha, de Ambrosio, que como decimos son de principios del siglo XX, probablemente debe haber tenido la misma edad y probablemente también la fisonomía del Ambrosio, entre comillas, que conoció Treutler. Una cosa que es realmente impresionante es la descripción que hace Treutler de lo que era Pitrufken en 1860. Él dice que Pitrufken era una de las aldeas más importantes de la Araucanía. Era una, entre otras, y contaba unas 400 almas. Se extendía por casi una legua española, o sea, casi 5 kilómetros, a lo largo de la orilla austral del río Tolten, en una llanura muy fértil, de varias cuadras de ancho, que había sido antiguamente el lecho del Tolten, como lo demostraba un barranco paralelo al río de 60 pies de alto, más o menos 18 metros, que antes había constituido la orilla. El golpe de vista que se disfrutaba desde la altura era encantador. En el primer plano se extendía la aldea de Pitrufken, cuyas rucas se encontraban diseminadas pintorescamente entre campos cultivados y potreros a la sombra de grandes manzanos. Pasaba junto a la población el ancho y caudaloso río Tolten, formando numerosas islas, y era posible observar su curso a lo largo de muchas leguas. Bueno, el Pitrufken que observó Treutler, entonces ocupaba el mismo emplazamiento del Pitrufken actual, posiblemente más extendido hacia la parte del poniente, norponiente del actual Pitrufken, siguiendo el curso del Biobío, perdón, del río Tolten. Entonces, probablemente, sobre todo las rucas,
que él dice estaban diseminadas entre potreros, cubrían entonces toda la gama cercana al río, pero acercándose a lo que es hoy el centro, el Pitrufquén, y los bordes sur, eran todos campos que él, en otra visión que hace, señala que eran campos que además se notaba que tuvieron labranza, pero que estaban en el momento que él los ve desocupados. Es decir, fueron campos que fueron trabajados, pero por una razón que él desconocía, fueron abandonados, digamos. Entonces la población de Pitrufquén es probable que haya sido todavía más extensa que la que él vio en 1860. Treutler sigue mencionando ¿cómo se llaman las características de Pitrufquén? Y bueno, él señala o cae en cuenta de que era un lugar muy ventajoso para el comercio, por el hecho de que por la población que vivía él dice que allí vivían muchos indios ricos, dueños de grandes rebaños, y además porque en Boroa, a solo 8 leguas, 40 kilómetros más o menos, había otros 200 pobladores que también tenían numerosos rebaños. Es decir, Forrowe o Boroa era un lugar también poblado. Sabemos ya en 1820, por otros testimonios, que Boroa era también una aldea, incluso con un fuerte que lo rodeaba, y que también tenía mucha actividad, no solo comercial, sino que política también. Bueno, dice Treutler, por otra parte, los indios de estas tribus pagaban precios mucho mejores que los demás, pues realizaban un activo comercio con los indios Pampa a través del paso de Villarrica y hacían brillantes negocios con la mercadería que adquirían a este lado. Finalmente, el cacique Payalet velaba severamente porque todas las mercaderías compradas a los cristianos fueran pagadas puntualmente, de modo que se podía vender todo a crédito y a plazo, en la seguridad de recibir oportunamente el pago. Los plazos se pagaban en plenilunios y en el día establecido se entregaban puntualmente los caballares y vacunos. El mapa que aparece aquí al lado, que lo puse, digamos, tiene que ver un poco con el comercio de Wallmapu en la época que estamos hablando, 1860. Las líneas azules que yo puse en este mapa reflejan un poco lo que es el comercio internacional de Wallmapu en la época. Vemos líneas que van desde Wallmapu hacia el sur o hacia el norte, hasta Concepción, por ejemplo, o Los Ángeles, como veíamos que era un poblado muy activo en los tratos comerciales, donde se vendían los productos que vamos a ver enseguida, pero dichos productos, principalmente los textiles mapuche, los cueros, iban digamos, siendo comerciados desde Concepción, por ejemplo, Los Ángeles, hacia Santiago, y los cueros especialmente hacia Lima o incluso Bolivia en la época, y desde Perú, a su vez, el comercio se hacía con zonas de Centroamérica, desde donde además se traía el añil, desde Guatemala, que por ejemplo era un gran exportador de añil en la época, añil para teñir, llegaba a Perú, de Perú de nuevo el tráfico hacia el sur hasta llegar a Wallmapu. Y hacia Argentina, bueno, sabemos bien, por medio de las alianzas que habían también con los mapuche puelche, digamos, de la actual Argentina, el comercio que se hacía con Buenos Aires, productos que a su vez eran transados desde Buenos Aires hacia Montevideo, incluso hacia Asunción, donde se compraban el macuñ, sobre todo las mantas mapuche.
Las líneas rojas representan acá el comercio interno entre Mapuche y Tehuelche, y los puntitos dorados son los sitios de conchado, digamos, que era como el comercio local. Bueno, el Payalev era un ulmen, digamos, era un hombre de mucha riqueza, y generalmente en la historia ha estado como, estamos hablando tanto de Payalev, que aparece aquí en la foto, Ambrosio, como su padre, pero yo creo que probablemente tiene que haber sido Ambrosio quien afinó más el, el proceso de producción del ganado y de, ¿cómo se llama?, sostener a Pitrufquén como un poblado comercial, digamos. Ambrosio, que vemos acá, fue en algunos casos, y la historiografía chilena sobre todo ha supuesto, que gran parte de la masa ganadera que se comerciaba en Pitrufquén era ilícita, era producto de los malones que se hacían en la finca de Buenos Aires, o de La Pampa, digamos, pero las investigaciones más recientes han señalado que Payalev, especialmente ya Ambrosio, hablando del Ambrosio que conocemos, eran ganaderos, digamos. Yo utilizaba un término más forzado, empresarios ganaderos, que producían ganado, que tenían ganado en sus tierras y que comerciaban a su vez, tanto adquiriendo como vendiendo ganado, con, bueno, uno de sus principales proveedores era Sayhueque, que aparece aquí al lado en la foto de a pie, Nisol Lonco del actual Bariloche, lo que se llama entonces conocido también como el país de las manzanas, que era a su vez también un gran productor de ganado, y bueno, había ahí entonces un comercio muy activo. Ambrosio, tanto Ambrosio como Saigüe, que tenían incluso marcas propias para diferenciar a sus animales, tenían timbres o sellos para firmar sus transacciones hechas en papel. Eran, en cierta manera, grandes finqueros o grandes empresarios, por decir una palabra más de boga, emprendedores de la época. Es interesante, lo puse acá, recoger la cita del coronel Olascoaga, que habíamos visto, no sé si vimos, vamos a verlo ahora, pero un coronel argentino que sirvió un par de años en el ejército chileno, que hizo además un viaje por la frontera sur de Hualmapu, y que, refiriéndose a los malones de ganado en Argentina, señalaba que todos los que fomentaron los malones a La Pampa y Buenos Aires e hicieron grandes fortunas con los ganados baratos, han ocupado los supremos puestos de la República, de Chile se refiere, los Prietos, los Bulnes, Pérez, Errázuriz, Santa María, etcétera, fueron presidentes, decía Olascoaga. O sea, Olascoaga, hablando del siglo XIX, hablando de 1860, presumía probablemente, a lo mejor con pruebas, de que los malones en La Pampa en gran medida eran incentivados por los propios ganaderos chilenos, digamos. ¿Qué era lo que se comercializaba? Esto lo vamos a pasar más rápido, hay algunos datos interesantes que los vamos a ver. El mismo Treuteler señala que cuando se prepara para iniciar el viaje, aparte de contratar un lenguaraz, contratar arrieros, cateadores de minas, y comprar caballos, bueno, se dota de mercaderías que también le iban a servir para hacer trafquín o vender derechamente en Hualmapu. ¿Y en qué consistían? Levitas, como la que aparece acá arriba, y pañuelos lacres, un pañuelo de un color rojizo muy,
apreciados, camisas de color, botas, gorros, sombreros, paño azul, sables, hachas, cuchillos, frenos, acordeones, chaquiras, agujas, capoteras, tabaco y papel de fumar, ají y algunas cargas de aguardiente. Esa era la demanda mapuche de la época. ¿Cuál es la oferta mapuche? Como se ve acá, y que el mismo Treuter menciona, adquirió en Pitrufquén vacas, caballos, pieles y cueros curtidos de guanaco y puma especialmente, y un choique domesticado que se llevó hasta el Valdivia. Otros relatos de viajeros mencionan varios tipos de textiles, sobresaliendo las mantas, además de las piezas de orfebrería y alfarería. El comercio interno mapuche agregaba además productos agrícolas, el comercio entre los mapuches, productos del mar y de la recolección. Esa es la demanda mapuche de la época. El costo y el valor, que esto era una cosa muy llamativa, porque en términos de lo que costaban las cosas y el valor intrínseco que se tenían, hay culturalmente una diferencia enorme. Entonces el Treuter se encarga él mismo de, sorprendido por este tipo de comercio y por el valor que se le otorgaba a las cosas, él dice, el lector puede formarse una idea de lo que son aquellos negocios por los siguientes ejemplos. Compré vacas de 1 a 2 años por 5 onzas de añil. Añil, como decíamos, el polvo para teñir que vemos aquí arriba en color azul. Compré, repito, vacas de 1 a 2 años por 5 onzas de añil, o sea, 141 gramos, algo así como una bolsa de té, que equivalen a 75 centavos, y las vendí en Valdivia a 4 pesos. Es decir, producía una ganancia para Treuter y los comerciantes de 500%. Vacas de 3 a 4 años por 10 onzas de añil, 283 gramos, digamos, o 1 peso 25 centavos, que vendía a 10 pesos en Valdivia, 800% de ganancia. Caballos de 6 a 8 años por 2 libras de añil, casi 1 kilo de ese polvo de teñir, o sea, 5 pesos, que vendía a 20 pesos en Valdivia, 400% de ganancia. Cueros trocados por medio libra de chaquiras. Las chaquiras son las que aparecen aquí abajo para hacer collares. 37,5 centavos, vendido a 250 centavos, 600 de ganancia, 600%. Pieles de guanaco a media libra de chaquiras, 226 gramos, vendida a 8 pesos. Pieles de león por 12 agujas capoteras, vendida a 6 pesos, que son estas agujas que aparecen acá. Bueno, Pedro, sí, son ya las 20 horas ya. de la tarde. Se nos ha pasado muy rápido el tiempo, como suele pasar en estas conversaciones en torno a temas mapuche. Sin embargo, vamos a continuar unos 10 minutitos más con la transmisión para poder ir cerrando más o menos lo más relevante en torno a las figuras de Payelef, y contarle también a la gente que nos está observando que 10 minutos más de presentación para estar cerrando a más tardar más o menos 20 horas, a las 8:20 de la noche, el programa de hoy. Así que redondeamos entonces la parte final de la presentación. Ya. El comercio produce una prosperidad, que es lo que observa Treuter y otros viajeros después. Eso, la prosperidad es llevada a la ostentación. Y Treuter es testigo de una ceremonia a la cual es invitado, donde lo que más se veía era la plata en los vestidos de las mujeres, en los ajuares, en fin, digamos, en los caballos. Entonces había una situación de prosperidad enorme que distaba de lo que era la frontera norte. Entonces Pitrufquén tiene una gran incidencia como
polo comercial en todo el sur de Wallmapu. Y estamos hablando de 1860, posteriormente veremos, en las décadas posteriores, 1870, particularmente, que se convierte además en zona de refugio de la población del norte de Wallmapu, que huye de la ocupación chilena violenta que se realiza en 1870, a principios de 1870 especialmente, y en 1880 cuando se anexa Wallmapu. Para concluir, solamente expresar de que Ambrosio Payalev construye una alianza, como decíamos, que se extiende sobre el curso del río Tolten, de este a oeste. Pitrufquén se convierte en un centro político y comercial, y que tiene especialmente conexiones hacia los territorios del sur, especialmente con las tierras que ahora constituyen las comunas de Gorbea y de Loncoche particularmente, donde veremos que posteriormente surgen algunos líderes importantes como Manuel Aburto Panguilef en la zona de Loncoche. El Ambrosio juega un papel entonces trascendental en la alianza al sur del Wallmapu, hacia el sur del Wallmapu y hacia sus vertientes, digamos, este y oeste, y es en parte, en gran medida, esa red de alianza la que permite entonces jugar un papel también en el traspaso de Wallmapu desde una época de independencia a una época de subordinación, digamos. Ambrosio Payalev, que aparece aquí sentado junto a Bernardo Aburto Namuncura, que fue secretario de Calfucura en Las Pampas, y que se vino de allá luego de muerto Calfucura y iniciado el movimiento de tropas argentino a vivir en la zona de Migue, cerca de Loncoche. Él se asocia con Ambrosio Payalev, y son dos, además de los loncos que aparecen acá, junto al reverendo Carlos Sadler, anglicano, Remigio Marillán, que aparece acá, que son los fundadores del movimiento, en cierta manera, mapuche contemporáneo. En esta foto de un tragún de tierras, por tierra, realizado en Quepe, en 1905, mientras se desarrollaba aún, digamos, el proceso de erradicación de las comunidades mapuche, en las reducciones que conocemos actualmente, y la colonización de Wallmapu. Los vemos entonces encabezando las primeras formas de organización que corresponden a la forma tradicional, digamos, hablar en círculo, a pie o en caballo, y vemos ahí a Painivilu, de Maquegua, a Namuncura, de Niguén, como digo, Payalev, de Pitrufquén, y Minliyan de Romén, en las cercanías de Temuco. Entonces, para concluir, solamente decir de que Pitrufquén y Payalev, en cuanto a lonco, ellos viven una situación que difiere de la situación que vive gran parte del Wallmapu, sobre todo al norte, que es el proceso de enfrentamiento y de coaliciones políticas que a veces no resultaban con los chilenos fronterizos. Las orientaciones de la zona de Pitrufquén y de las alianzas que tenía Payalev estaban centradas tanto hacia Tolten, que se funda como fuerte y ciudad en 1877, y Valdivia particularmente. Ellos entonces dominan lo que es el sur de Wallmapu, y a partir de
de un dominio político y de haber sobrevivido quizás al escenario bélico duro que se dio en el norte. Son ellos los que toman las banderas de las demandas mapuche a principios del siglo XX y son quienes impulsan directa o indirectamente el movimiento mapuche contemporáneo. Son la bisagra entre esos dos mundos, digamos, la independencia y la subordinación. Eso es lo que quería mencionar, Peñi y Luis. Chaltumay, Peñi, Pedro Marimán Quemenado, investigador de la historia de Gualmapo y Mapuche, que en el día de hoy nos hizo una interesante exposición acerca de la figura del Ñizón Lonco Ambrosio Payalef, uno de los principales loncos de la frontera sur de Gualmapu, como él lo mencionaba en su presentación, que tuvo, podríamos llamarle entre comillas, la fortuna de estar un poco en la retaguardia de la frontera más bélica, que era precisamente la frontera norte de Gualmapu, con el río Biobío, posteriormente el río Payeco. Se nos pasó ya el tiempo. Antes de finalizar nuestras transmisiones, agradecerle a la gente que nos estuvo acompañando hoy día. A continuación, quiero dejar con usted a el Peñi José Ancanjara, subdirector nacional de Pueblo Originario del Servicio Nacional del Patrimonio, para que entregue unos comentarios acerca de la exposición en torno a la figura de Payalef y un saludo final también. Peñi José, adelante. Bueno, quisiera en primer lugar agradecer la exposición de Pedro por la gran cantidad de información que se desprende de ella y porque claro, es una exposición que tiene que ver con la historia, pero también tiene que ver con la historia contemporánea. Como decía el Payalef, es como una bisagra entre el mundo del siglo XIX, previo a la ocupación, y el mundo después post-ocupación, que es el mundo que nosotros habitamos hasta el día de hoy, que es el mundo del movimiento mapuche expresado a través de sus organizaciones. O sea, ustedes ven que se repiten los mismos apellidos, prácticamente. Y también recalcar y recomendar, digamos, que se pueda leer el libro de Paul Troxler, que no sé si se haya reeditado en tiempo reciente, pero bueno, está disponible. Tiene dos nombres el libro original y la provincia de Valdivia y sus habitantes, y el libro que se publicó después en formato comercial en el siglo XX se llama Andanzas de un alemán en Chile. Porque ahí hay un montón de información de todo tipo, incluso en el mismo relato que tiene que ver con Pitrufquén hay mucha información y tiene que ver con la historia, con la economía, pero también con la estética, digamos. Y hay una imagen que a mí siempre me sorprendió mucho, que la imagen cuando me parece que es un machitún donde he invitado para allá Sí, sí. y un machitún donde va mucha gente y llega una delegación de Boroa. Y interesante la forma como él describe cómo están vestidos, porque él lo atribuye que estaban vestidos con los atuendos que ellos rescataron del naufragio del joven Daniel. O sea, los hombres vestidos con corsé, así como que era una imagen que escapa a todos los cánones a lo políticamente correcto que hoy día se concibe como debe vestirse un mapuche. Eso da para todo un análisis que ya desde el punto de vista de la estética, del adorno, de la significación, incluso de la puesta en escena, digamos, de un espacio público. Y que, bueno, en realidad, y para una película, derechamente, son esas imágenes. Así que eso, agradecer la exposición, y yo creo que esta exposición amerita ser reproducida en otros formatos, también en otros contextos, para que mucha gente la pueda escuchar, y sobre todo que se produzca
un debate interno sobre, sobre las distintas posturas políticas que asumieron los diversos grupos mapuche en el siglo XIX, y eso confrontarlo con el presente, obviamente, porque es lo que importa todo hoy día. Así que nada, solo agradecer por la exposición y bueno, seguimos en contacto con las nuevas, los nuevos conversatorios que van a haber el resto de la semana, que ahí Luis les va a dar los detalles. Así que, Chaltumay, Pedro. Charto Mike Peña y José, bueno, como es habitual también, nosotros dejamos un espacio para interactuar con la gente que nos está siguiendo desde sus hogares. Al parecer el día de hoy no hubieron preguntas, pero sí bastantes comentarios. Por ejemplo, la señora María Edile Mellado dice: felicitar a don Pedro por su magistral clase de historia, extraordinaria. Juanjo Flores dice: mi felicitación al profesor Pedro Marimán por tan excelente presentación. Saludos desde Valparaíso. Saludamos también allá a Valparaíso, que nos están siguiendo. Estamos conectados, Gualmapu y Valparaíso. Pedro, una vez más, agradecerte la disposición de poder compartir esta tarde de domingo con nosotros en torno a un tema muy importante como es la historia de Gualmapu. Así es que unos comentarios finales y la oportunidad también para que te despida de la gente que nos está viendo hoy día. Bueno, también repetir el agradecimiento, ¿cierto?, por tener la oportunidad de participar en este ciclo de Nutram, que siempre son muy interesantes. Entiendo que el martes más o menos estaría Pablo Marimán, que va a hablar de Mañil. El miércoles 1 de julio. Ya, sí, sería bueno que la gente que le interesa la historia pudiese verlo, porque él va a referirse un poco más a la situación de ese Ñizol Lonco, pero que tuvo que estar metido en toda esta trama de los años 50, particularmente, que son gravitantes para la historia de Gualmapu. Y recalcar, digamos, que hay un movimiento interesante historiográfico, tanto de jóvenes historiadores mapuche, como de otros no tan jóvenes, bueno, chilenos también, que están aportando nuevas visiones de la historia, y a partir de todos los relatos que dejaron los viajeros y otras fuentes testimoniales que se han empezado a trabajar más profundamente, también tenemos una imagen más de adentro, digamos, y hay cuestiones realmente sorprendentes al comprender una sociedad mapuche viva, no solo centrada en la guerra, sino que sobre todo en vivir bien, digamos, y vivir felices con lo suyo, digamos. Eso partiendo desde loncos como Mañil Bueno, digamos. Entonces, agradecer y esperar de que estas iniciativas se puedan volver a repetir. Aparentemente vamos a tener un tiempo largo para estar conectados en Internet. Fue en Mañón, Peña y Luis. Así es, Peñi. Seguramente vamos a tener otra oportunidad y, como bien decía el Peñi José Ancán, amerita poder exponer esta presentación quizá en otro formato o en este mismo, porque sin duda hay temas que se nos quedaron en el tintero. Solamente antes de despedir este programa, saludar a la también Amalia Nahuel, que está enviando saludos desde Comodoro Rivadavia, de la provincia de Chubut, en Argentina. También un territorio que es parte de Gualmapu. Así que muchos saludos también para ella. Bien, estimados y estimadas, Pupeñi y Pulamien, estamos llegando al final de esta transmisión en el día de hoy. A nombre de la Seremía de la Escultura de la región de la Araucanía, de la Dirección Regional del Servicio Patrimonio también de la región de la Araucanía, y especialmente también de la Subdirección Nacional de Pueblo Originario del Servicio Nacional del Patrimonio, le agradecemos que nos haya seguido desde sus casas, y recordarles de que mañana volverá a retomar la conducción de este espacio la también Nadia Fuentes Quilaqueo,
quien a las 7 en punto estará iniciando las transmisiones, también con una gran invitada que será la Margarita Canillo del Love Truf Truf, donde hablarán en profundidad acerca del Huiñoy Tripanto. Así que, Chaltumay, Peucayal.